Nunca pensé que una simple respuesta a un mensaje de texto podría romperme el corazón en más pedazos de los que ya tenía. Sostenía el teléfono con una esperanza temblorosa, esa que solo una madre que viaja miles de kilómetros para ver a su único hijo puede sentir. Le escribí: «Mi vuelo llega a 2:30 p.m. ¿Vienes?». Esperaba un «Claro, mamá, allí estaré». O quizás un «No puedo, pero te espero en casa con la cena». Cualquier cosa que se sintiera como un abrazo. Pero su respuesta no fue solo una negativa. Fue un eco de todos los silencios, de todas las ausencias que habían marcado nuestros últimos años, y que yo, tontamente, creía poder sanar con una visita. Esa respuesta lo cambió todo, y me obligó a enfrentar una verdad que llevaba años ignorando. Acompáñame a desentrañar esta historia de amor, dolor y secretos familiares. ¿Desde qué ciudad o país me acompañas hoy? ¿Y qué hora es para ti? Cuéntamelo en los comentarios. Y si estas historias te tocan el alma, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ningún relato. Mi vida no siempre fue este laberinto de silencios y distancias. Hubo un tiempo en que nuestra casa, un pequeño nido en las afueras de la ciudad, era un santuario de risas y aromas cálidos. Olía a canela y manzanas horneadas los domingos por la tarde, a tierra mojada después de la lluvia, y, sobre todo, olía a hogar. Ricardo, mi esposo, era el arquitecto de esa felicidad. Tenía una risa que parecía poder remendar cualquier tristeza y unos brazos que eran mi único refugio seguro. Y Mateo, nuestro hijo, era la luz de ese universo. Sus carcajadas infantiles eran la banda sonora de nuestros días. Sus pequeños pasos resonando en el pasillo de madera eran la promesa de un futuro brillante. Recuerdo las tardes de verano en que Ricardo le enseñaba a Mateo a andar en bicicleta en el jardín trasero. Yo los observaba desde la ventana de la cocina, con un paño de lino en las manos y el corazón hinchado de una felicidad tan pura que dolía. Ricardo corría detrás de él, con la espalda encorvada y el rostro sudoroso, gritando palabras de aliento. «¡Tú puedes, campeón! No mires al suelo, mira hacia adelante». Y cuando Mateo finalmente lograba el equilibrio y pedaleaba solo, sus gritos de euforia se mezclaban con el aplauso orgulloso de su padre. En ese instante, éramos invencibles. Éramos una trinidad perfecta, un círculo de amor que parecía imposible de romper. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarnos que nada es para siempre. La enfermedad de Ricardo no llegó como una tormenta repentina, sino como una niebla lenta y persistente que fue borrando los colores de nuestro mundo. Primero fueron los dolores, luego el cansancio, y finalmente, el diagnóstico que cayó sobre nosotros como una sentencia. Durante 2 años, nuestra casa se transformó. El olor a manzanas fue reemplazado por el de antisépticos, y las risas, por susurros y conversaciones contenidas. Yo me convertí en roble, ocultando mis propias raíces temblorosas para que Mateo, entonces un adolescente confundido y asustado, tuviera un tronco firme al que aferrarse. Cuidé de Ricardo con una devoción absoluta. Le leía en voz alta cuando sus ojos se cansaban, sostenía su mano durante las largas noches de fiebre, y le sonreía incluso cuando mi alma estaba hecha pedazos. Cuando Ricardo se fue, el silencio que dejó no fue un vacío, sino una presencia ruidosa y pesada. Fue entonces cuando la primera grieta apareció entre Mateo y yo. El dolor nos afectó de maneras distintas. Yo necesitaba hablar de Ricardo, mantener viva su memoria evocando historias, mirando fotografías, llorando su ausencia para poder procesarla. Pero Mateo no. Para él, cada mención de su padre era como echar sal en una herida abierta. Se encerró en sí mismo, construyendo un muro de silencio a su alrededor. «Mamá, por favor, no hables más de él», me dijo una noche, con una frialdad en la voz que nunca antes le había escuchado. «Hay que seguir adelante». Sus palabras me helaron. Yo no. Quería seguir adelante. Quería aprender a vivir con el fantasma de Ricardo, a integrarlo en nuestro presente. Pero para Mateo, cualquier recuerdo era un ancla que le impedía nadar hacia la orilla. Mis intentos de acercamiento eran recibidos con indiferencia o irritación.
Comencé a sentirme como una extraña en mi propia casa, caminando de puntillas alrededor del dolor de mi hijo, un dolor que no me permitía compartir ni aliviar. La herida inicial no fue la muerte de mi esposo, sino el nacimiento de esa distancia insalvable entre mi hijo y yo, justo cuando más nos necesitábamos. Cuando decidió irse a la universidad a otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia, sentí un pánico sordo, pero lo apoyé. Le ayudé a empacar sus cajas, doblando sus camisetas con un cuidado maternal que se sentía casi como una despedida. En una de las cajas, escondí una pequeña fotografía enmarcada de los tres, de aquel verano en que aprendió a andar en bicicleta. Era mi forma de decirle, no nos olvides, no olvides quiénes fuimos. Él nunca mencionó la foto. Sus llamadas se hicieron cada vez más esporádicas, sus respuestas más cortas. Y yo, aquí, en la casa que ahora solo olía a soledad, comencé a entender que el abandono no siempre es un acto. A veces es simplemente un silencio que se prolonga demasiado. Y ahora, en este avión, volando hacia él, esa era la única pregunta en mi mente. ¿Quedaba algo de aquel niño que gritaba de alegría en el jardín? ¿O solo encontraría al hombre que había aprendido a vivir sin mí? El avión aterrizó con una suavidad que contrastaba violentamente con la turbulencia de mi alma. Cada segundo que el avión carreteaba por la pista era una eternidad. Desbloqueé el teléfono con los dedos entumecidos, el corazón latiendo en mi garganta, y allí estaba. La respuesta. No había llegado mientras estaba en el aire. Había estado esperándome, fría y concisa, desde hacía más de una hora. No era cruel en su superficie, y eso era lo peor. La crueldad, al menos, es una forma de pasión. Esto era pura y llana indiferencia. El mensaje decía, «Mamá, ya te dije que esta semana era complicada. Hay un servicio de taxis justo a la salida. Mándame la dirección cuando llegues al hotel. Hablamos luego». Leí las palabras 1, 2, 3 veces. Cada lectura era como una pequeña aguja clavándose más profundo en mi pecho. Ya te dije. La frase resonaba en mi cabeza. Me acusaba sutilmente de no escuchar, de ser una carga, de haber olvidado una advertencia que, sinceramente, no recordaba haber recibido con tal frialdad. Un servicio de taxis. Redujo mi llegada, el momento que yo había imaginado durante meses, a una simple transacción logística, un problema que debía resolver por mi cuenta. Hablamos luego, una promesa vacía, tan hueca como el eco en mi casa ahora vacía. Sentí cómo el aire se escapaba de mis pulmones, el bullicio del aeropuerto, los anuncios por altavoz, el rodar de las maletas, las risas de otras familias que se reencontraban con abrazos y besos. Se convirtió en un zumbido distante y borroso. Me quedé inmóvil en mi asiento, mientras los demás pasajeros se levantaban y recogían sus equipajes. Me sentía invisible, una espectadora de la felicidad ajena. Una señora mayor a mi lado fue recibida por un joven que la besó en la frente y le quitó la maleta de las manos. «Te he echado tanto de menos, abuela», le dijo. Tuve que girar la cabeza y tragarme las lágrimas para que no se desbordaran. Ese era el abandono real. No estaba en el mensaje de texto. Estaba en ese contraste, en la dolorosa conciencia de lo que yo no tenía. El abandono era un patrón tejido con hilos de pequeños desprecios a lo largo de los años. Recordé su último cumpleaños. Le llamé por la mañana para cantarle, como hacía siempre. No respondió. Horas después, recibí un texto. «Gracias, mamá. Estaba en una reunión». Recordé la caja de galletas caseras, sus favoritas, que le envié durante sus exámenes finales. La rastreé por internet y vi que había sido entregada. 3 días después, un escueto, «Llegaron bien, gracias». Ni una palabra sobre el sabor, sobre el recuerdo de hornearlas juntos. Recordé la vez que llamé, asustada por un lunar que el médico quería analizar. «Tranquila, mamá, seguro no es nada. Te llamo más tarde. Ahora mismo voy a entrar al cine con Sofía». Nunca me devolvió la llamada para preguntar por los resultados. Fui yo quien tuvo que llamarlo una semana después para decirle, con una voz falsamente alegre, que todo estaba bien. Sofía, su novia. Una mujer a la que yo no conocía más que por un par de fotos en sus redes sociales. Me la imaginaba a su lado,
en ese cine, ajena a la pequeña angustia de la madre de su novio. ¿Acaso Mateo le contaba estas cosas? ¿O yo era simplemente un apéndice molesto de su vida pasada, una nota a pie de página en la emocionante novela de su presente? El taxi avanzaba por una ciudad que me resultaba ajena y hostil. Los rascacielos parecían muros de cristal y acero diseñados para mantenerme fuera. Esta era la vida que Mateo había elegido, una vida en la que yo no encajaba. Una vida en la que una madre que cruza el país para verlo es una complicación. La soledad en la parte trasera de ese coche era más profunda que cualquier soledad que hubiera sentido en mi casa vacía. Allá, al menos, tenía los fantasmas de mis recuerdos felices. Aquí, no tenía nada, solo la certeza de que mi hijo, el niño que miraba hacia adelante para no caerse de la bicicleta, había seguido también el consejo de su padre que ya no era capaz de mirar atrás, ni siquiera por un segundo. El dolor ya no era solo emocional, se había instalado en mi cuerpo. Sentía un cansancio pesado en los huesos, un nudo en el estómago que no se deshacía. Mi amor por él se sentía como un peso, una carga que él ya no estaba dispuesto a llevar. El cuarto del hotel era un mausoleo de impersonalidad, 4 paredes color beige, una cama demasiado grande para una sola persona, y una ventana que daba a un paisaje urbano de concreto y luces anónimas. Me movía como un autómata, sacando la ropa de la maleta no porque tuviera un plan, sino porque el acto mecánico de doblar y colocar me mantenía anclada a la realidad, impidiendo que mi mente se disolviera en el dolor. Fue entonces, en el fondo de la maleta, donde la encontré. Había traído conmigo una vieja carpeta de cuero que perteneció a Ricardo. Contenía nuestros documentos importantes, certificados de nacimiento, el acta de matrimonio, papeles del seguro. La llevaba siempre en mí, viajes largos, un hábito nacido de la prudencia de mi esposo. Al abrirla para asegurarme de que todo estaba en orden, un sobre amarillento y delgado se deslizó desde detrás del certificado de defunción de Ricardo y cayó al suelo con un susurro casi inaudible. No era un documento oficial. En el frente, con la caligrafía elegante y ligeramente inclinada de Ricardo, estaba escrito un solo nombre: Mateo. El corazón me dio un vuelco. Era una carta que Ricardo le había escrito a nuestro hijo. No recordaba haberla visto nunca. Debió escribirla en sus últimos días, y en el torbellino de dolor y caos que siguió a su muerte, debí guardarla aquí y olvidarla por completo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Una parte de mí no quería abrirla, temiendo la ola de dolor fresco que las palabras de mi esposo muerto podrían desatar. Pero otra parte, una fuerza más poderosa, me obligó a hacerlo. Necesitaba un pedazo de él en ese momento. Me senté en el borde de la cama y con sumo cuidado abrí el sobre. La carta comenzaba como esperaba, con un amor paternal que me arrancó un sollozo. Mi querido campeón, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy allí para decírtelo en persona. Quiero que sepas que eres la mayor alegría de mi vida. Verte crecer ha sido un privilegio que atesoraré más allá de cualquier final. Eres fuerte, inteligente y noble, incluso cuando tú mismo no lo ves. Y es por esa fortaleza que te pido que entiendas mi última decisión. Seguí leyendo, y el suelo bajo mis pies pareció desaparecer. Las palabras de Ricardo dejaron de ser un consuelo y se transformaron en una confesión que destrozó la realidad que yo había construido durante años. No era una carta de despedida, era una explicación y una petición de perdón. Ricardo confesaba su insoportable sufrimiento, el dolor que los medicamentos ya no podían paliar, la indignidad de sentirse atrapado en un cuerpo que se desmoronaba, y entonces, la revelación cayó sobre mí con el peso de una lápida. Su muerte no había sido simplemente el resultado final de su enfermedad, había sido una elección, y no la había tomado solo. No podía pedirle a tu madre que llevara esta carga. Su amor es tan puro que habría luchado por mí hasta su último aliento, prolongando mi agonía por no querer soltarme. Pero tú, mi hijo, tú siempre entendiste el valor de mirar hacia adelante. Tú viste mi sufrimiento sin el velo del romanticismo, por eso te lo pedí a ti.
y el coraje que mostraste. Esa noche, la paz que me diste al final, fue el acto de amor más grande y terrible que nadie ha hecho por mí. Libérate de la culpa, Mateo. Me salvaste. No me mataste. Me liberaste. El papel se me cayó de las manos. El aire no entraba en mis pulmones. La imagen de Mateo, con 17 años, ayudando a su padre a morir, era una visión tan monstruosa, tan insoportablemente trágica, que me dobló por la mitad. De repente, todo cobró un sentido macabro. El silencio de Mateo no era abandono. Era una coraza. Su distancia no era frialdad. Era un exilio autoimpuesto. Su incapacidad para hablar de su padre no era un deseo de seguir adelante. Era la imposibilidad de enfrentar el recuerdo de ese último y terrible acto de amor. Cada llamada que no respondió, cada visita que evitó, cada "me estoy ocupado", ya no eran desprecios hacia mí. Eran los gritos silenciosos de un niño que había llevado sobre sus hombros el peso del secreto más oscuro de un hombre. Yo, en mi ceguera, le había estado recriminando por no visitarme, cuando él ni siquiera podía visitarse a sí mismo, a esa versión inocente de él que murió en esa habitación junto a su padre. Mi dolor personal se evaporó, reemplazado por una ola de compasión tan inmensa que me ahogaba. Mi hijo no me había abandonado. Estaba atrapado. Estaba solo en una prisión de la que yo, su madre, ni siquiera sabía que existía. Me levanté del suelo, ya no como una víctima, sino como una rescatadora. La misión de mi viaje había cambiado por completo. Ya no buscaba consuelo para mi corazón herido, buscaba la llave para liberar al suyo. Sosteniendo la carta de Ricardo, la prueba de su inocencia y su sacrificio, supe exactamente lo que tenía que hacer. El enfrentamiento era inevitable, pero ya no sería una confrontación, sería una intervención. El viaje en taxi hacia el apartamento de Mateo fue completamente diferente al primero. Ya no veía una ciudad hostil a través de la ventanilla, sino simplemente un borrón de luces y sombras. El mundo exterior había dejado de importar. Todo mi universo estaba contenido en mi bolso, en el sobre amarillento que apretaba con una mano, y en mi corazón, que latía con una mezcla de pavor y una feroz determinación maternal. No iba a enfrentarme a un hijo ingrato, iba a rescatar a un niño perdido. El edificio era moderno y anónimo, uno de esos lugares donde los vecinos pueden vivir durante años sin conocerse. Tomé una profunda bocanada de aire y toqué el timbre. El zumbido eléctrico que desbloqueó la puerta principal sonó como un disparo en la noche silenciosa. Cada paso por el pasillo alfombrado hacia el ascensor, cada piso que subía, aumentaba una presión en mi pecho que era casi insoportable. Cuando la puerta de su apartamento se abrió, lo vi. Mateo. Parecía cansado, mucho más viejo que sus 25 años. Había ojeras oscuras bajo sus ojos y una tensión en su mandíbula que no había notado en las fotos. Su postura era defensiva, los hombros ligeramente encorvados, preparado para la discusión que creía que yo había venido a iniciar. Detrás de él, en la sala de estar, pude ver a una joven, Sofía, que nos miraba con una expresión de incómoda curiosidad. «Mamá, ¿qué haces aquí?», dijo Mateo, y su voz tenía ese tono de fastidio controlado que tanto me había dolido. «Te dije que hablaríamos luego». Ignoré su tono. Lo miré directamente a los ojos, intentando atravesar años de murallas con una sola mirada. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Necesitaba verte, Mateo. Y no es por lo del aeropuerto. Eso ya no importa». Mi calma pareció desconcertarlo más que cualquier grito. Sus ojos parpadearon confundidos. «¿Podemos hablar? ¿A solas?». Él dudó un instante. Luego se giró y le susurró algo a Sofía. Ella asintió, y con una última mirada de disculpa, se retiró a una de las habitaciones, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Ahora estábamos solos, en medio de su sala de estar perfectamente ordenada. Un espacio que hablaba de una vida controlada y metódica, la antítesis del caos que estaba a punto de desatarse. «Durante años», comencé, y mi voz tembló por primera vez. «He pensado que el silencio entre nosotros era mi culpa, que mi dolor te asfixiaba, que mi amor te pesaba. Creía que te habías olvidado de nosotros, de tu padre, de mí. Mamá, por favor, no empecemos con esto.
replicó él, su rostro endureciéndose, volviendo a su máscara de indiferencia. No, lo interrumpí, dando un paso adelante. No saqué la carta todavía. Primero, necesitaba que me escuchara. Te equivocaste. El que se equivocó fui yo. Te juzgué sin saber nada. Fue entonces cuando abrí mi bolso y saqué el sobre. No se lo entregué. Simplemente lo coloqué sobre la mesa de centro de madera oscura que nos separaba. Estaba en la carpeta de papá. La encontré esta tarde. La reacción de Mateo fue instantánea y aterradora. Su color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cerúlea. Sus ojos se fijaron en la caligrafía de su padre y un temblor visible se apoderó de sus manos. Parecía un hombre frente a su propio fantasma. No dijo nada. No podía. Y en ese silencio, el silencio que ahora entendía, hablé. Lo sé todo, Mateo. Mi voz era un susurro, pero llenó cada rincón de la habitación. Lo del final, lo que hiciste por él, el coraje que tuviste, y el peso, Dios mío, hijo, el peso que has estado llevando, solo. Esa última palabra lo rompió. La máscara no se agrietó, se desintegró. Un sollozo seco y desgarrador escapó de su garganta, un sonido que parecía haber estado atrapado allí durante años. Se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos mientras su cuerpo era sacudido por espasmos de un dolor que yo nunca había presenciado. Era el llanto de un niño de 17 años atrapado en el cuerpo de un hombre. El espacio entre nosotros desapareció. Me arrodillé frente a él, y por primera vez en casi una década, lo toqué. Puse mis manos sobre las suyas y las aparté suavemente de su rostro. Sus ojos, inundados en lágrimas, estaban llenos de una vergüenza y un sufrimiento tan profundos que me partieron el alma. Él me lo pidió, mamá, susurró con la voz rota. Él no podía más. Yo no... Shh. Lo tranquilicé, atrayendo su cabeza hacia mi hombro, acunándolo como no lo había hecho desde que era un niño pequeño con una rodilla raspada. Yo sé, mi amor. No estás solo. Ya no tienes que llevar esto solo. Estoy aquí. Y entonces, finalmente, se rindió. Se aferró a mí y lloró. Lloró por su padre, por el secreto, por los años de soledad autoimpuesta. Y yo lloré con él. Lloré por mi ceguera, por su sacrificio, por el amor terrible y hermoso que nos había destrozado y que ahora, en medio de las ruinas, nos estaba volviendo a unir. No había nada que perdonar. Solo había que sanar. Y la sanación, por fin, había comenzado. La mañana siguiente no llegó con un sol radiante, ni con el canto de los pájaros. Llegó con la luz gris y suave de un día nublado, una luz que no prometía euforia, sino calma. No, desperté en la impersonal habitación del hotel, sino en el sofá del apartamento de Mateo. Me había quedado dormida allí, con una manta sobre mí que no recordaba haber tomado. El aire en el apartamento era diferente. La tensión se había disipado, dejando tras de sí un silencio, pero esta vez era un silencio sereno, lleno de todo lo que por fin se había dicho. Encontré a Mateo en la cocina. Estaba de espaldas a mí, preparando café. El simple sonido del agua hirviendo y el aroma de los granos molidos eran un bálsamo. Por primera vez en años, no me sentí como una intrusa, sino como una presencia bienvenida. Él se giró, y en su rostro ya no había una máscara, solo el rastro de un cansancio profundo y una paz recién descubierta. No sonrió, pero sus ojos sí lo hicieron. «Hay café», dijo simplemente. Esas dos palabras significaron más para mí que cualquier disculpa elaborada. Significaban normalidad, significaban un nuevo comienzo. Sofía salió de la habitación poco después. Se acercó a mí, con timidez, sus ojos llenos de una compasión que me dijo que Mateo le había contado todo. No hicieron falta palabras. Me puso una mano en el hombro, un gesto simple y cálido que me incluía en su círculo. Acepté la taza de café que me ofreció y nos sentamos los tres en la pequeña mesa de la cocina. El silencio ya no era un abismo, sino un puente. Fue Mateo quien lo rompió. Antes del final, comenzó, con la voz baja pero firme. Papá me hizo contarle otra vez la historia de la bicicleta. La tarde en que me enseñó a andar sin rueditas. Me miró. Me dijo, «Tu madre estaba en la ventana de la cocina.
Ella era nuestro ancla, Mateo. Nunca lo olvides. Cuando yo ya no esté, sé tú el suyo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, y fue lo único que no cumplí. Pensé que protegerte de mi secreto era protegerte a ti, pero solo te estaba alejando. Perdóname, mamá, no por lo que hice por él, sino por haberte dejado fuera. Tomé su mano sobre la mesa. No hay nada que perdonar, mi amor. Éramos dos náufragos intentando sobrevivir a la misma tormenta, cada uno en su propia balsa. Tú estabas en el ojo del huracán, y yo ni siquiera lo sabía. La carta de Ricardo seguía sobre la mesa de centro, donde la habíamos dejado. Más tarde, ese mismo día, la recogí. No la rompimos ni la quemamos. La doblé cuidadosamente y la volví a guardar en su sobre. Ya no era un detonante de dolor ni la prueba de un secreto terrible. Se había transformado. Ahora era el testamento del amor inmenso de un hombre por su familia, un amor tan profundo que se atrevió a pedir lo impensable, y el testimonio del coraje de un hijo que se atrevió a concederlo. Su peso en mi mano había cambiado. Ya no era una carga, era un ancla, como la que Ricardo dijo que yo era. Un ancla a la verdad. Mi viaje de regreso no fue una huida, fue una promesa. La promesa de llamadas más frecuentes, de visitas sin pretextos, de silencios cómodos y de una honestidad que nunca más permitiríamos que se perdiera. Desde la ventana del apartamento de Mateo, justo antes de irme, miré la ciudad. Ya no parecía un laberinto de concreto hostil. Las luces de los edificios eran como estrellas creadas por el hombre, cada una un hogar, cada una historia, cada una, quizás, con sus propias batallas secretas. Esta historia me enseñó que a menudo juzgamos las acciones de quienes amamos sin ver las cargas invisibles que llevan sobre sus hombros. Construimos narrativas de abandono y desprecio porque es más fácil que enfrentar la posibilidad de un dolor tan profundo que no tiene palabras. La lección no es simplemente perdonar, sino esforzarse por comprender, porque la comprensión es la verdadera forma del amor incondicional. A veces, la pregunta más importante no es ¿por qué me hiciste esto?, sino ¿qué dolor estás llevando que no puedo ver? Gracias por acompañarme en este viaje tan intenso. ¿Alguna vez has juzgado a alguien sin conocer su batalla secreta? ¿Crees que la comprensión puede ser más sanadora que el perdón? Déjame tu reflexión en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, por favor, deja tu like. Compártela con alguien que necesite escucharla y no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos que nos exploran la increíble complejidad del corazón humano. Hasta la próxima.